Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Ahí en Gálatas capítulo 5, si ve lo que dice el versículo 7, dice: vosotros corríais bien. Note la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces el título de este mensaje es Pasajes torcidos que estorban a la verdad. Pasajes torcidos que estorban a la verdad. La Biblia nos da muchos pasajes acerca de la salvación, a la cual son muy sencillos de entender. Pero hay que definir primeramente de nuevo, ¿qué significa ser salvo? Ser salvo significa ser perdonado y recibir la vida eterna mediante el Evangelio, que es la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. O sea que es por medio del Evangelio que una persona se salva. Note lo que dice ahí Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, note que hay quienes estorban la verdad, dice el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El Evangelio, dice, es lo que nos salva, es la palabra de verdad. Note lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. O sea que es por la salvación, por el Evangelio, disculpe, que uno recibe la salvación. Así dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, usted lo puede leer en su tiempo, pero ahí es donde Pablo nos declara cuál es el Evangelio, que es que Cristo fue crucificado, fue sepultado y resureció conforme a las Escrituras. Pero hoy en día han complicado este asunto de la salvación. Unos dicen que somos salvos por portarnos bien, por hacer cosas buenas, por intentar o tratar. Unos se salvan por el bautismo o tienen que perseverar, guardar, velar, vencer o cuidar su salvación. Algunos creen que pueden perder su salvación. Esas enseñanzas no vienen de la Biblia, sino de hombres que usan su lógica, hombres corruptos de entendimiento que tuercen las Escrituras. Este fue el problema que enfrentaron los Gálatas. Si usted lee ahí Gálatas 5:9, dice versículo 7, vosotros corríais bien. Note la pregunta, ¿quién? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba. Note que es una persona que está perturbando, dice, llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿Quién? ¿Quién fue el que los estaba perturbando? Si usted lee ahí en Gálatas 3:1, note lo que dice ahí, dice, oh Gálatas insensatos. De nuevo dice, ¿quién? ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos encantó? ¿Quién nos envolvió? Está diciendo, ¿quién fue el que les persuadió? Esto es lo que los que no conocen la Escritura y también la tuercen y son falsos maestros. Note lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Qué decían ellos? No podéis ser salvos. Y hoy gente dice algo parecido. Si no guarda los mandamientos, no podéis ser salvos. Si no eres fiel a la iglesia, no podéis ser salvos. Si no eres un hombre que vive apartado del pecado, no podéis ser salvos. Si no te bautizas, si no te circuncidas, si no perseveras hasta el final, no podéis ser salvos. Yo sé que hay mucha gente que es genuina, que es sincera y a veces cree y repite lo que oye sin comprobar lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros vamos en este día a revisar y analizar estos pasajes. Nota lo que dice ahí 2 de Pedro 3:16. 3 empieza con el 15, ¿verdad? 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, dice ahí, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Claramente dice que hay pasajes que son difíciles de entender. Ahora, hay mucha parte en la Biblia que es muy sencillo, muy fácil de entender, pero sí hay partes que son difíciles de entender. Y hoy vamos a cubrir algunas de ellas. Muchos usan su lógica para poder explicar esto, por eso dice que ellos tuercen, son indoctos, no conocen la palabra de Dios, son inconstantes, son gente que no está bien plantada, arraigada en la doctrina bíblica. Por eso es importante que el predicador, el pastor, no sea un neófito, uno que apenas está plantado, para que no sea después desarraigado de la doctrina o de la fe. Note lo que dice Proverbios 14:12.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay mucha gente que piensa que va por el camino directo, piensa que van por la doctrina correcta, pero como no es conforme a la Escritura, su fin es camino de muerte. Y esta muerte hasta puede ser en el lago de fuego, la muerte segunda. La Escritura misma se interpreta. La misma Biblia se explica lo que significa. Hay pasajes que explican otros pasajes. Yo escuché un refrán que decía, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Si usted quiere aprender lo que la Biblia dice, investigue en la Biblia. No necesita usted algo extrabíblico, algunos documentos o libros extrabíblicos. La Biblia misma se explica. Tiene razón ese refrán. La Biblia misma se explica. Hay que leerla, hay que estudiarla. Note lo que dice 2 de Pedro 1:20. Entendieron primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Está diciendo que la Biblia es un conjunto de 66 libros en armonía, que ellos se explica solito, se interpreta sola la Biblia. Hay definiciones en la Biblia que usted puede aprender de la Biblia misma. Ahora, note lo que Pablo dijo ahí en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Mire, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Le puedo dar un montón de ejemplos de a qué nos referimos, pero si usted va, por ejemplo, en el libro de Juan, ahí explica que la palabra Mesías significa Cristo. Y simplemente al leer un pasaje en la Biblia, usted puede ver la definición. Si usted va a 1 de Juan, ahí nos dice claramente que pecado significa transgresión de la ley. Hay definiciones que la Biblia misma se explica o se define, o hay pasajes que la Biblia misma explica. Ahora, a través de la Escritura es claro que la salvación es solamente por fe. Es solamente por gracia y solamente en Jesús. Y no hay pasaje que sea claro, directo, que diga que una persona pueda perder su salvación. No hay ni uno. No existe un pasaje que dice y tal persona perdió su salvación. O me dijo una persona, Adán perdió su salvación, cuando Lucas claramente dice que él era un hijo de Dios. No dice la Biblia que Ananías y Zafira perdieron su salvación cuando le mentieron al Espíritu Santo. Tampoco dice que si uno descuida su salvación, se va a ir al infierno. O descuidó su salvación y se fue al infierno. O dejó de ser hijo de Dios. O perdió su herencia en Cristo. O le quitaron la vida eterna. No existe esos pasajes. Sino que son suposiciones basados en pasajes fuera de contexto, entonces doctrinas torcidas. Ahora, nosotros vamos a analizar esos pasajes porque Dios nos manda que contendamos por nuestra fe. Note lo que dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, mire, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra contender significa que luchemos y defendamos nuestra fe, y la fe se refiere a la doctrina que nosotros creemos, y debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Note lo que dice 1 Pedro 3:15. Sino santificar a Dios en el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados, mire, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que Dios nos dice que debemos estar listos para poder dar una respuesta a alguien nos pregunta, ¿por qué ustedes creen esto? ¿Por qué usted cree que Cristo es Dios? ¿Por qué piensa que la salvación no se pierde? ¿Por qué usted piensa, por qué es bautista? ¿O por qué va a una iglesia bautista? ¿Qué es una iglesia? ¿Por qué asistes a la iglesia? ¿Quién hizo la iglesia? Usted debe estar listo, preparado. Por eso una de las maneras que lo puede hacer es estar atento en la iglesia, pero también escudriñar la Biblia en su hogar. Así que vamos a ver entonces 5 diferentes pasajes que son sacados fuera de contexto. Voy a tratar de cubrir todo, y si son pacientes conmigo, les voy a agradecer al tratar de cubrir durante estos siguientes momentos. La primera doctrina, el primer pasaje es, dice ahí, el que persevera hasta el final será salvo. El que persevera hasta el final será salvo. O sea, la suposición es que uno tiene que perseverar hasta el final para ser salvo. Se encuentra en Mateo 10:22 y Mateo 24:13, en donde ambos versículos dicen lo siguiente. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Ahora, este pasaje en verdad no nos indica qué significa perseverar. ¿Perseverar en qué? Si solamente toma este pasaje, usted no va a poder saber a qué se refiere. Una persona tiene que asumir su creencia, decir, pues tiene que perseverar en buenas obras. Tiene que guardar las obras. Es lo que significa perseverar. Déjala una pregunta, ¿qué significa perseverar? Solamente la pura definición de perseverar, ¿qué significa? Bueno, usted va a decir, pues quiere decir seguir adelante, quiere decir mantenerse firme, estar firme en su porte, y es exactamente lo que significa. Uno tiene que perseverar, quiere decir mantenerse constante, persistente, pero no nos indica en qué. Ahora, ¿se refiere a hablar de obras? Bueno, veamos lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces claramente vemos que la Biblia dice que no, nadie puede depender en las obras de la ley, nadie puede perseverar en ellas, porque si uno persevera en ellas para salvación, entonces es un maldito. Santiago 2 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces vemos que Santiago nos dice claramente que si nosotros guardamos todo el aspecto de la ley, supongamos que hay 500 mandamientos, si usted guarda 499, pero usted ofende en un punto, se hace culpable de todos los 500. Entonces vemos claramente entonces que uno no puede perseverar en lo que es la ley de Dios. Otra pregunta es hasta el final, persevera hasta el final, pero la pregunta es ¿hasta cuál fin? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el fin? ¿El fin de su vida suya? ¿El fin de mi vida? ¿Que llegue yo hasta los 80 años y debo perseverar hasta el último suspiro? ¿O a qué se refiere? Bueno, tenemos que ver el contexto del capítulo 24. Dice el versículo 3, Mateo 24, 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, este contexto se trata cuando vuelva Cristo, el final del siglo, los últimos tiempos o los últimos días. El contexto nos indica que habrá mucha muerte en ese tiempo, habrá mucha gente muriendo. Dice Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá, ¿qué dice ahí? El fin. Entonces, el fin se trata otra vez, le estoy diciendo, lo que es el fin del mundo, de la existencia de este mundo. Y Mateo 24, 22 dice, y en aquellos días, hablando del mismo contexto, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está diciendo que aquel tiempo habrá tanta muerte, entonces Dios va a hacer los días más cortos. Y no refiere que va a hacer nada más 12 horas al día, sino que va a limitar el tiempo de aquella tribulación, que son 3 años y medio. Y los escogidos van a ser los creyentes, los que estarán siendo perseguidos a causa del nombre de Cristo. Y va a ser ese tiempo que el que persevere, el que se mantenga firme hasta el final, será salvo, pero no salvo de su salvación, sino que salvo de su carne. Su carne será salvada durante ese tiempo, hablando de su cuerpo, su vida física. No lo van a matar. Van a estar escondidos en las cuevas, van a estar escondidos en los lugares desiertos, lejos de la sociedad, porque van a ser ellos echados fuera por no ponerse la marca de la bestia. Este pasaje no indica que uno pierde la salvación, absolutamente no lo dice. El contexto claramente nos enseña que uno debe perseverar hasta el final. Si usted se queda durante la tribulación, usted debe perseverar. Usted debe guardar, mantenerse firme y que el Señor le ayude en su gracia a poder sobrevivir aquellos días horribles donde habrá un tiempo de prueba. Y bueno, ya vimos claramente, es muy sencillo tomar algunos pasajes y explicar que eso no es lo que sucede, ¿verdad? Número 2 es el que haga la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. El que haga la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Eso lo encontramos en Mateo 7, 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dicen algunos, ahí está. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios para ser salvo, porque lo dice ese pasaje. Bueno, la suposición es que uno debe guardar los mandamientos para ser salvo, que debe hacer la voluntad de Dios para ser salvo, pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Porque también dice ahí que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el cielo. Dicen, ustedes enseñan que por una oración se salvan. No cualquiera que diga Señor, Señor va a ser salvo, pero nosotros ni creemos eso y este pasaje tampoco se trata de eso. Note lo que dice ahí en primer lugar. Este pasaje trata de falsos maestros. Este pasaje trata de falsos maestros. O sea que ignoran el contexto que nos enseña que este pasaje trata de hombres que pasan se pasan como hombres de Dios, pero en verdad son hombres de entendimiento corrompido, falsos maestros. Porque mira, el contexto de este pasaje empieza en el 21. Mateo 15 hasta el 23 es el contexto de este pasaje. Note lo que dice Mateo 7:15. Guardaos, ¿de quién dice ahí? De los falsos profetas, mire, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y si usted ve el contexto, nos habla del fruto de ellos. Y mucha gente dice, ¿ves? Por su fruto los conoceréis. Mire, está hablando del fruto de un falso maestro. El fruto de un falso maestro son los discípulos o los seguidores de él. Cuando una persona es un falso maestro, obviamente no va a enseñar la Biblia, va a enseñar puras cosas sucias y perversas. La Biblia dice que los fariseos proselitaban y tomaban a gente, dice, y los convertían en hijos del infierno. ¿Por qué? Porque era gente que no conocía la palabra de Dios, la gente que no vivía para el Señor. Y muchos falsos maestros tienen discípulos, seguidores que son perversos, morbosos. ¿Quién les llama la atención?
¿Quién les predica la Biblia? Si el mismo falso maestro es un morboso y perverso, ¿qué es lo que va a enseñar? O sea que el fruto, por su fruto los conoceréis. Está hablando por la gente que le sigue. Vas a ver si en su iglesia hay gente piadosa que ama al Señor, que lee la Biblia, que camina con Dios, o hay gente que vive en amaciato, gente que vive con morbosidad, gente que vive de borracho y viciosos y en drogas. Bueno, ese es el fruto del maestro, el fruto del predicador. Note lo que dice ahí en Mateo 24:5, que nos enseña que estos vienen en el nombre de Cristo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, muchos van a venir, yo soy cristiano, yo soy uno que sigue al Señor. Y dice, yo soy el Cristo. Muchos van a venir hasta diciendo que ellos mismos son Cristo. Allá en Hechos 19:13 vemos un ejemplo de gente que trató de usar el nombre de Cristo para sacar demonios. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos falsos profetas afirman conocer a Dios, pero no es así, sino que usan el evangelio, las cosas de Dios, para mentir a la gente y sacarle un beneficio económico. Hay gente que le gusta despojar y trasquilar a las ovejitas, gente que con mucha alegría y gozo van a la iglesia y le dicen, hermanos, yo siento aquí, el Espíritu Santo me dice que hay alguien que tiene aquí dinero, por favor, presenten esa ofrenda, denlo al Señor. Y esa gente es engañada. Tristemente ellos están confiando en un hombre, mucha gente sincera, diciendo, pues yo tengo esa ofrenda, yo quiero ayudar al siervo de Dios. Y esos hombres son llenos de lucro. No te lo dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Note la última frase, que toman la piedad como fuente de ganancia. Está diciendo, ellos toman este asunto de las cosas de Dios como una fuente de ganancia, es un negocio para ellos, para sacar dinero. No es para ayudar, no es para restaurar, ni es para salvar las almas, es para ver qué me pueden dar. Dice ahí la Biblia, apártate de los tales. En Tito 1:11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, mire, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hay quienes enseñan porque ellos están sacando una ganancia deshonesta, o sea, disimulan en su enseñanza, disimulan en su amor hacia la gente, están ellos buscando sacarle ganancia. Dice la Biblia que se han lanzado sobre el yugo de Balaam. Estos tienen apariencia de piedad, dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita, tienen apariencia de piedad, se ven como siervos de Dios, hablan como siervos de Dios, saben las palabras de los siervos de Dios, usan frases bíblicas y dicen, bendito sea el Señor, estoy bendecido, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios, Dios te ama. Usan todas esas frases, pero con sus propios hechos la niegan. Note lo que dice ahí en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hoy en día hay falsos apóstoles, que ellos dicen que son apóstoles, que son enviados por Dios. Ahora quiero decirle que Dios escogió a 70 hombres, a los cuales fueron llamados apóstoles. Escogió a 12 discípulos, a los cuales los encargó, pero también llamó a Bernabé, llamó a Silas y a otros hombres que eran apóstoles, pero ya después de ahí ya no hay apóstoles. Un requerimiento de un apóstol es que haya estado con Cristo. Porque Cristo entraba y salía. ¿Se acuerda cuando murió Judas y dijeron necesitamos a uno que reemplace a Judas? El requerimiento era que anduviera con Cristo desde los primeros días del bautismo de Juan. Y escogieron a un hombre que estaba entre ellos. Bueno, esos son los últimos apóstoles. El último apóstol, dice fue la Biblia, fue Pablo, que fue como un abortivo, que llegó al final. Pero hoy en día no existen estos hombres con estos títulos que se quieren dar. No existen estas personas a los ojos de Dios, no son aprobados, sino que se nota y se sabe por sus hechos y por su fruto que son falsos maestros. Note lo que dice ahí Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note la respuesta de Cristo. Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice ahí que él nunca los conoció. No dice que una vez los había conocido. Se trata de una comunión de salvación. El Señor no los conoció. Y usted diría, pastor, ¿habrá gente que sacaba demonios en el nombre de Cristo? Bueno, quiere decir que sí. Había un hombre llamado Judas. Ahí le dice en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para sanar qué? Enfermos. Ahora, entre ellos estaba Judas. Ahora usted dice, pastor, ¿Judas era salvo?
Algunos han dicho que porque enseñamos que la salvación es sola por fe. Entonces debo concluir que Judas fue salvo. ¿A poco Judas fue salvo? Bueno, veamos lo que dice Juan 6, 70 al 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que iba a entregar y era uno de los 12. ¿Judas era salvo? No. Si usted ve el libro en ese capítulo, Juan dice que no todos creen. No todos creían. Nota lo que dice Juan 17, 12. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de estos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba hablando de Judas. Y nota lo que dijo ahí en Mateo 26, 24. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mire, bueno le fuera a ese hombre no haber ¿qué? Nacido. ¿Era salvo Judas? Solamente tenemos que escudriñar las escrituras, que Judas andaba con Cristo, Dios le dio poder y autoridad para sacar demonios, pero él no era salvo. Y él va a ser, cuando esté en el infierno, dirá, Señor, Señor, que yo sacaba demonios en tu nombre. Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre. Y Dios le va a decir a Judas, nunca te conocí. Los que son salvos son conocidos por Jesús. Los que son salvos son conocidos por Jesús. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador y usted lo ha recibido porque usted ha aceptado el Evangelio y dice, yo creo que Cristo murió por mí, pagó por mis pecados y resucitó para darme vida eterna, entonces usted es salvo y Dios le conoce. Dice Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y yo qué dice ahí? Yo las conozco. Dios nos conoce. Si usted cree, dice, y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Estas son las personas que Dios les ha dado vida eterna. Dios dice, yo las conozco. Si suponemos que uno puede perder entonces su salvación, Jesucristo debería decir, en vez de decir, nunca os conocí, una vez te conocí y ya no eres mío. Pero note lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué dice ahí? 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los suyos. Si usted cree en Jesucristo, el Señor le conoce a usted. Dice Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, mire, siendo conocidos por Dios. Cuando una persona cree en el Señor, somos conocidos por Dios. O sea que entonces el pasaje de Mateo 7, versículo 22, no se trata de hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos, porque nadie puede. Tampoco dice que uno debe perseverar en su doctrina, en hacer milagros o en hacer cosas grandes, o que solamente por hacer una oración, tampoco. Uno debe creer. Esta suposición está porque la persona no entiende la Biblia, y no entiende el contexto que habla de falsos maestros. Pero pastor, entonces, ¿por qué dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos? Porque lo dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos la primera, vimos en primer lugar, el que persevera hasta el final será salvo. Vemos que trata del tiempo de la tribulación, y no habla de una salvación del alma, sino más bien la salvación de la carne durante aquellos tiempos de prueba. La segunda vimos, el que haga la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Pero vemos que no se refiere a guardar las obras, sino que está refiriendo a los falsos maestros que ni siquiera creen en el Señor. Ellos están diciendo, Señor, Señor. Y Dios dice, yo nunca te conocí. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, usted está haciendo la voluntad de Dios y el Señor le conoce a usted. Número 3, vamos a ver vamos a tomar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Número 3 es la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La primera vez que yo escuché esto, obviamente yo era un jovencito, tenía como 13 años, yo creo, 12, 13 años. Y no conocía yo mi doctrina. Y estaba caminando evangelizando los sábados, toqué la puerta y un señor me dijo, mira, la fe sin obras es muerta. Y me quedé perplejo, ¿qué se refiere con la fe sin obra es muerta? Y él abrió la Biblia y me mostró en Santiago 2, me dijo, la fe sin obra es muerta. O sea, si no tienes obras, entonces tu fe es inválida, no eres salvo, no puedes. ¿Podrá la fe salvarle si es muerta? Y me dice, no puede ser salvo. Nota lo que dice ahí Santiago 2:20. Mas ¿quién quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahora vaya conmigo en su Biblia a Gálatas capítulo 2, por favor. Y vamos a tener que usar otros pasajes y hacer referencias a varias áreas de la Biblia para poder entender este pasaje, porque Santiago
aquí él escribe y usa muchos ejemplos, usa mucha escritura Santiago, y a la persona que tiene una fe o cree en una salvación por obras, obviamente va a adaptarlo a su creencia. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la suposición es que uno no puede salvarse sin obras, o uno no puede ser salvo solamente por la fe. Una fe debe ser acompañada de obras. Si usted debe creer en Cristo, pero también debe tener buenas obras. Y otros dicen, el otro extremo, son los que enseñan el calvinismo, dicen que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, automáticamente van a venir los cambios. O sea que tienes que cambiar porque has creído. Y si no cambias, es porque en verdad no creíste. Pero eso tampoco es lo que la Biblia enseña. Ahora, este pasaje no habla de tener fe para ser salvo. No se trata de la salvación. Este capítulo 2 de Santiago menciona la palabra fe 13 veces. Es un capítulo de fe, pero es una fe práctica. Este pasaje habla de una fe completa, una fe madura, una fe perfecta, de perfeccionar nuestra fe, una fe que aprovecha. Note lo que dice Santiago 2:22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, ¿qué dice ahí? Se perfeccionó por las obras. Esta palabra perfeccionar significa completo. O sea, esa obra, esa fe es una fe madura, es una fe completa, porque se perfeccionó. Nota ahora lo que dice el versículo 16, Santiago 2:16. Y a algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Mira, ¿qué es la pregunta que hace? ¿De qué aprovecha? Mire, una fe que es muerta, una fe que no es efectiva, ¿de qué aprovecha? Ahora, esto no quiere decir que la fe no existe, porque es una fe muerta. Simplemente está diciendo que es una fe que no es efectiva, inefectiva más que nada. Ahora, Santiago nos da varios ejemplos y ahorita vamos a dar estos ejemplos. Habla de si uno está desnudo, los hermanos no tienen ropa, y dice, ¿de qué sirve que tú le digas que todo está bien y no le ayudas? Estás diciendo, ¿de qué sirve que le digas ten fe, pero nosotros no actuamos en ello? El otro ejemplo es Abraham, y ahorita vamos a ver el ejemplo de Abraham. El otro ejemplo es Rahab, y en la mañana aprendimos un poco de Rahab. Rahab fue salva por medio de ¿qué? De la fe. Y el otro ejemplo que usa Santiago es de un cuerpo que no tiene espíritu, y un cuerpo sin espíritu, entonces está muerto, pero deja de ser cuerpo. No, y vamos entonces en unos momentos a explicar todo esto. Pero mira, antes contestemos esta pregunta. ¿Podrá una persona ser salvo sin obras? ¿O necesitamos obras? Escribe ahí, justificado por la fe delante de Dios. Justificado por la fe delante de Dios. Dice Santiago 2:21 de nuevo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Note que es una pregunta. Una regla que yo le doy a usted, un consejo, es que nunca base su doctrina y creencia en una pregunta en la Biblia. Base sus creencias en pasajes claros. Santiago está haciendo una pregunta retórica. Y recuerde, si usted viene con la prenoción del concepto que uno debe guardar las obras para justificarse, entonces usted dice uno debe hacer las obras, o si no su fe es inválida y entonces no lo puede salvar. Pero mire, ¿a quién usó el ejemplo aquí Santiago? ¿A quién? A Abraham. Y aquí vemos este ejemplo, al cual muchos cuando enseñan este pasaje ignoran a Abraham. Nunca se empiezan a explicar a Abraham. Yo he escuchado a mucha gente mal explicar este pasaje y nunca hablan de Abraham. Dicen, no, saltan el pasaje de Abraham. Vamos a ver cuándo fue Abraham justificado. Note lo que dice ahí en Romanos 4, versículo 1 al 5. Y sin antes explicarles que la palabra justificado significa declarado justo, es declarado inocente, como que si nunca hubiera pecado, es sin condenación, o sea, salvo. Dice Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero mire, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este pasaje claramente nos dice que Abraham fue salvo por fe. Él creyó. Y dice, si Abraham, ahora está haciendo una pregunta, está declarando, si Abraham fuera salvo o fuera justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de quién.
de Dios. No puede gloriarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice Efesios 2, 8 a 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el 9, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Está diciendo este pasaje que Abraham, él no pudo justificarse por las obras, porque si fuera así, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. O sea que Abraham no fue salvo por las obras, sino Abraham fue salvo por la fe, porque delante de Dios nadie se va a gloriar. Dice claramente para que nadie se gloríe. La Biblia dice que somos salvos y justificados por la fe, dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, hablando de Cristo, sea el que justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando una persona cree en Cristo, somos justificados. Nota lo que dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué dice ahí? Sin las obras de la ley. Entonces, podemos ver, hay una contradicción entonces en lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. Porque Santiago parece ahí a lo que dicen ellos, es que está diciendo que uno se justifica, como Abraham, por la ley, por las obras. Pero aquí está diciendo Pablo que Abraham no fue justificado por las obras. Y dice, y concluimos que nadie es justificado por las obras, sino por la fe. Entonces quiero que entendamos, es una contradicción porque yo le he enseñado este pasaje a la gente que afirma esto y no sabe qué decir. Tienen que ignorar este pasaje. No tengan miedo en enfrentar pasajes difíciles. Lo que necesitamos muchas veces es estudiar un poco más. Ahora, dice ahí que somos justificados por gracia. ¿Qué significa gracia? Es un favor inmerecido que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios, algo gratis. Así dice Romanos 3:24. Siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra me gusta, gratuitamente, gratis. Somos justificados, somos salvos gratis. Eso es algo que Dios nos da, algo que Dios nos otorga. Por eso vuelvo a leer lo que dice Romanos 4:5. Pero al que no obra, al que no se esmera, al que no se esfuerza, al que no tiene mérito, al que no guarda la ley, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que Dios justifica al impío, al malvado, al pecador, lo que usted y yo éramos en aquellos tiempos, vagando sin dirección en el mundo, pero un día Cristo nos alcanzó y Él nos justificó aún estando en esta condición de impíos, al que no obra. Otro que dice Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea ¿por qué? Por gracia. O sea, no puede la obra y gracia juntos. No puede ser por gracia y después por obras. Por eso le dijo Pablo que no puede uno empezar bien con gracia y después depender de las obras. Así no es como funciona la salvación. Dice, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Nota que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es ¿por qué? Por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas ahí, ¿verdad? Pero está diciendo, no puede ser por los dos. O es por gracia o es por fe. Y dice claramente que somos justificados por gracia. Somos salvos por gracia. Nosotros somos hechos hijos de Dios por gracia. Dios nos salva por gracia. Y si no es por la gracia, entonces mucha gente empieza a buscar otras cosas. Y si busca otras cosas, la Biblia dice que estamos desechando la gracia de Dios. Dice ahí en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este pasaje está diciendo que si una persona se puede salvar por la ley, por las obras, por mi esfuerzo y esmero, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué vino a morir en la cruz? Y lo que hace una persona que depende de sus obras, está desechando la gracia de Dios, está desechando el don de Dios, está desechando lo que Dios ha ofrecido gratuitamente. Está diciendo, no, está bien Dios, yo tengo que hacer obras para salvarme. Y cuando uno desecha la gracia de Dios, pues se va a ir al infierno, porque nadie es bueno a los ojos de Dios. La salvación es por fe, esto es creer en Cristo. La fe y el creer van a la mano. Y cuando uno cree en Jesucristo, recibe el perdón de pecados. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, mire, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Note cuál es la obra de Dios. Juan 6:29 respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, mire, estamos viendo un problema entonces aquí, porque parece a la superficie que Santiago está contradiciendo a Pablo, más bien Pablo está contradiciendo a Santiago.
Porque Pablo una y otra vez nos dice en Romanos y en Gálatas y en Hebreos que Abraham era justificado o declarado justo por la fe. Que él solamente tuvo que creer y nadie será justificado por sus obras. Entonces vamos a ver a qué se refería entonces Santiago. Siguiente dice, justificado por las obras delante de los hombres. Justificado por las obras delante de los hombres. Antes de explicar el pasaje, le voy a decir de qué se trata. Se trata de tener un buen testimonio. Se trata de estar justificado delante de los hombres, porque nadie se justifica delante de Dios. Por eso la pregunta lo que dijo Pablo en Romanos 4:2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que Abraham no fue justificado delante de Dios, sino que él fue justificado delante de los hombres. Ahora, ¿usted recuerda la historia de Abraham, que Dios lo mandó a sacrificar a su hijo? Ahora, ¿usted cree que él en verdad necesitaba ese acto para saber si Abraham creía en él? No. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si creemos, si tenemos fe. Pero él lo hizo para que la gente que viene detrás de él viera la fe de Abraham y podían llamarle entonces el padre de la fe o el padre de todos los creyentes. Abraham no fue justificado delante de Dios, sino de los hombres. Esto habla de nuevo, les digo, de un buen testimonio. Habla de demostrar nuestras obras delante de los hombres. Mire, que nuestras obras sean vistas delante de los hombres. Mire, Abraham y Rahab creyeron y ellos mostraron que tenían fe por medio de sus acciones. O sea que estos creyeron, tuvieron fe y por eso su fe fue perfeccionada. Recuerde que es posible tener fe y incredulidad a la misma vez. Dice ahí Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces está diciendo, sí creo, pero me hace falta creer. Haz de cuenta, usted tiene un vaso y lo llena a la mitad, está medio lleno y medio vacío. Y si usted lo llena hasta arriba, entonces está lleno, está completa, es una fe completa si la podemos comparar. Entonces muchos de nosotros tenemos fe. La Biblia dice que solamente toma un grano de mostaza para mover montañas, imagínense. Si tenemos un poquito de fe. Cuando una persona llega al Señor, tiene fe, pero no tiene la fe perfecta, no tiene una fe completa, tiene que aprender a caminar con el Señor. Todavía duda de muchas cosas, pero conforme va creciendo en la gracia de Dios y en la fe, va aumentando su fe. Pero todos nosotros estamos en algún aspecto, en un área de ese vaso que me refiero. Algunos tal vez tienen el 25%, por ejemplo, de la fe y el resto es incredulidad. Y por eso dice aquel hombre, Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Me falta creer. La incredulidad completa es una fe muerta. La fe completa es una fe perfecta, una que aprovecha, como dice ahí Santiago. La fe muerta aún es una fe. Porque entonces, ¿por qué le llaman fe? Hubiera dicho mejor es una fe que no existe o no es fe, no tiene fe. Pero dice, sí tiene fe, pero es una fe muerta. Es como cuando usted tiene una batería y la batería no sirve, no deja de ser batería. Es una batería muerta. Y el ejemplo que usa la Biblia es un cuerpo muerto. Está un hombre y ahí está, tiene su cuerpo, pero si no tiene espíritu, ¿deja de ser cuerpo? No, simplemente que está muerto. Y muchos cristianos tienen una fe muerta, una fe inefectiva, una fe que no mueve montañas, una fe que no hace nada para el Señor. Son salvos, por eso le está diciendo Santiago, muéstrame tus obras. Haz algo, eres salvo, muéstralo. No para ser salvo, sino porque eres salvo. Muestra tus obras. Note lo que dice ahí de nuevo Santiago 2:21. Vamos a Santiago 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora aquí vamos a analizar a Abraham. Dice que no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Santiago 2:21. O sea, este pasaje, si usted nada más lo ve así, nada más está diciendo, pues Abraham fue salvo cuando ofreció a Isaac. Si es que vamos a usar ese extremo. Pero vamos a ver cuándo fue salvo Abraham. ¿Fue salvo cuando ofreció a Isaac? La respuesta es no. Porque mire, Abraham fue salvo en Génesis capítulo 12. Dice ahí Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová. Mire, e invocó el nombre de Jehová. La Biblia dice que uno tiene que invocar el nombre de Jehová para ser salvo. Y la gente empezó a invocar el nombre de Jehová desde los primeros capítulos de Génesis, a través de todo Génesis, vemos en Joel y también lo vemos en Romanos y lo vemos también en Timoteo. Uno tiene que invocar, la palabra invocar es creer en el Señor Jesucristo. Si usted cree en Cristo Jesús, usted invoca el nombre del Señor y usted será. Entonces vemos que Abraham invocó el nombre de Jehová aquí en Génesis 12 y tenía aquí 75 años.
cuando él hizo un pacto con Dios por primera vez. Ahora, aquí es donde se refiere Romanos 4, donde él había creído, disculpe, que le había prometido una descendencia. Note lo que dice en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Qué dice ahí? Eso es lo que dice Romanos 4. Entonces, ¿cuántos años tenía Abraham aquí? Si usted hace sus cálculos, podemos ver que tenía entre 80 y 90 años. No especifica cuántos años tenía aquí Abraham. Pero aún no había nacido Isaac. Y si no había nacido Isaac, no lo había ofrecido antes. Entonces, ¿por qué Santiago dijo eso? Que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si queremos ver esto en el punto completo de la Biblia, entonces quiere decir que Santiago se equivocó. Santiago es el que está mal. Santiago es el que no sabe ni siquiera la historia del Antiguo Testamento. Porque Abraham fue salvo cuando creyó en el Señor en Génesis 12, y él no fue justificado cuando ofreció a Isaac. Él fue justificado cuando creyó a Dios y tenía entre 80 y 90 años. Ahora, no estoy diciendo que Santiago está mal. Vamos a explicarlo, vamos a interpretarlo correctamente. Note que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Génesis 21:5 dice, y era Abraham, ¿de cuántos años? 100 años cuando había nacido Isaac, su hijo. ¿Cuántos años habían pasado desde que él invocó el nombre de Jehová? 25 años. Ahora, ¿aquí en este punto lo ha ofrecido? Todavía no. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando lo ofreció? Obviamente sabemos que tenía por lo menos más de 100 años. Algunos dicen que era un jovencito de 10 años, algunos dicen que tenía 5 años, otros dicen que tenía hasta 30 años. Vamos a suponer que tenía 20 años, porque la Biblia no declara, dice que era un joven que cargaba la leña. Entonces, obviamente no podía ser un muchacho de 5 años, ¿verdad? Andar quejando, subiendo en el monte con la leña. Entonces vamos a suponer que era un joven de 20 años. Entonces él nació cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 100 años, y si lo sacrificó o lo iba a entregar al Señor cuando tenía 20 años, ¿cuántos años tenía entonces Abraham? 120 años. Y si Abraham iba a ofrecer a Isaac cuando él tenía 120 años, ¿cuántos años ya tenía de ser salvo? O de haber creído en el Jehová. 45 años. Entonces, Santiago, ¿por qué está diciendo que fue justificado cuando ofreció a Isaac? Ya habían pasado 45 años, varias veces ya había hecho sacrificios, varias veces ya había invocado el nombre de Jehová. Ella era un hombre conocido por el pueblo como un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué? Bueno, fue para mostrar a nosotros, los que no vemos el corazón. Porque usted y yo podemos ver lo exterior, pero no vemos el corazón. No sabemos si en verdad somos piadosos, somos espirituales. Por eso fue que se hizo esto. Note lo que dice ahí Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Mire, para que fuese padre ¿de quién? De todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe, o el padre de nosotros. Hay un canto que dice, Padre Abraham tenía muchos hijos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, Dios le considera a usted un hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio el título, el padre de la fe, donde él manifestó y mostró la fe más grande en su vida, donde Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo, y él fue con toda obediencia al Señor, creyendo que si mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar otra vez, así dice Hebreos capítulo 11. Entonces estamos viendo que Abraham no fue salvo cuando fue justificado, cuando ofreció a Isaac delante de Dios, sino que él fue justificado delante de los hombres. Y ahí nos lleva a la siguiente, la fe con obras, para demostrar nuestra madurez. Es una fe con obras para demostrar nuestra madurez. O sea que debemos hacer obras. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Debe haber obras. Nosotros los bautistas fundamentales creemos que usted debe hacer obras. Que debe vivir para Dios, debe hacer algo para Dios, debe servir a Dios, debe ser fiel a Dios, debe orar, leer la Biblia, guardarse del pecado, evangelizar y ganar almas, dar ofrenda al Señor. Todas las cosas son cosas que Dios pide que hagamos. Usted debe hacer esas obras. Por eso dice Efesios 2:10, después de decir que no es por obras para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, mire, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El salvo debe hacer buenas obras. El salvo debe vivir diferente. El salvo debe vivir como un hijo de luz, separado de la maldad. Uno que da buen ejemplo, que es un buen testimonio, un buen empleado, un buen esposo, un buen hijo, una buena esposa, un buen ciudadano, porque es hijo de Dios. Se le manda, se le demanda que viva para Dios, para que andemos en buenas obras. Por eso dice aquí este hombre, ¿dónde están tus obras? ¿Qué no eres salvo? Actúa como un salvo. Vive como un salvo.
Sepárate, vístete como un salvo, habla como un salvo, habla como una persona que ya es salvo, porque si eres salvo pero no tienes obras, ¿de qué sirve tu fe? No va a ayudar a nadie, no vas a mover montañas, Dios no va a contestar tu oración, la gente no va a ser salva porque eres un mundanote. Note lo que dice ahí en Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué dice ahí? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo que Dios quiere que seamos luz para que la gente nos vea y vean las obras y digan, este hombre es siervo de Dios y glorifiquen a Dios. Pero es porque vivimos en buenas obras. Entonces no es por las buenas obras que nos justificamos delante de Dios. Es de las buenas obras que nos justificamos delante de los hombres. Nos justificamos delante de la sociedad, donde tenemos un buen testimonio, donde nuestra palabra vale algo. Así que una fe sin obras aún es fe. Pero una fe con obras es una fe efectiva. Una fe con obras es una fe que Dios usa. Una fe con obras es una que da un buen testimonio. Una fe con obras es la que necesitamos. Pero aún, le vuelvo a decir, si no tiene obras, no quiere decir que su fe es inválida para salvación. Simplemente es inefectiva aquí en la tierra para hacer lo que Dios quiere que hagamos como familia, como padres o como siervos de Dios. Número 4. Sin santidad nadie verá al Señor. Me dijo una vez uno, pastor, ustedes enseñan que uno solamente debe creer en el Señor, pero ¿qué de este pasaje? Sin santidad nadie verá al Señor. La suposición se encuentra ahí en Hebreos 12:14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La suposición es que si uno no vive en santidad, entonces no puede ser salvo. Pero no es lo que este pasaje está diciendo. No dice que uno no puede ser salvo si no vive en santidad. Ni aquí en este pasaje lo dice, ni en el resto de la Biblia. Porque mira, realmente están ignorando el contexto del libro de Hebreos, el contexto del capítulo 12. Note lo que dice ahí en el capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Mire, el contexto está diciendo, afirma que somos salvos por la fe. Lo que dice en Hebreos 12, dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando creemos en Cristo, Dios nos recibe como hijos. Pero si no vivimos en santidad, entonces Dios nos va a azotar. ¿El cristiano debe vivir en santidad? Claro que sí, debemos vivir en santidad. No sé que por eso nos castiga, dice Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para los que nos es provechoso, mire, para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Quiere Dios que vivamos en santidad? Sí. Y si no vivimos en santidad, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a azotar. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Por eso nosotros disciplinamos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean gente o hijos que se porten bien, obedientes. Queremos que ellos sean santos y separados. Pero también ignoran lo que dice ahí la primera parte del versículo 14. Dice, seguid ¿qué? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Note que ignoraron la primera parte. No dicen, sin paz nadie verá al Señor. ¿Verdad que no dicen eso? Solamente se enfocan en esa parte, sin santidad nadie verá al Señor. Pero note lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice ahí? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno tiene la paz por medio de Cristo. No podemos nosotros fácilmente escoger este pasaje. Mire, y es más, dice, mira, sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero saltaron, ¿qué parte? Seguid la paz con todos. La santidad del creyente viene de Dios mismo. Dios mismo nos santifica, dice la palabra de Dios. Él nos hace justos, Él nos hace santos, Él nos justifica. Mire, Él mismo es nuestra santificación. Dice 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, mire, sabiduría, justificación. ¿Y qué parte? Santificación y redención. Cristo es nuestra santificación. Él es el que nos santifica. Dice 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido, ¿qué cosa? Santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces uno es santificado por Dios, es hecho santo por Dios. Somos hechos apartados por Dios mismo. Dios mismo es el que nos santifica. En pocas palabras, el que cree en Cristo es santificado y verá al Señor.
no por la justicia o santidad de uno mismo, sino por la justicia y santidad de Él mismo. Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos, mire, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue esa ofrenda? Fue el sacrificio en la cruz. O sea que es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz que somos santificados. Note lo que dice Colosenses 1:21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, ¿qué cosa? Santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea que ahora que llegamos a Cristo, nos convertimos de enemigos a amigos con Dios porque Él nos reconcilió y Él mismo nos ha presentado santos. O sea que la santidad de uno viene de parte de Dios. Tiene razón, sin santidad nadie verá al Señor. Pero para que tenga la santidad es por medio de Cristo. No es por sus obras, no es por su propia santidad, no es por su propio mérito. Es siempre por medio de Cristo. Mire, todo lo que nosotros creemos en la salvación apunta a Cristo. Y dice, es por Cristo. Él lo hizo todo, Él merece la gloria, Él merece el honor y la honra, y es por eso que debemos vivir y servirle a Él. Bueno, el último que vamos a ver es, número 5, los que viven en pecado no heredarán el reino de Dios. Los que viven en pecado no heredarán el reino de Dios. Y usan pasajes como 1 Corintios 6 y Gálatas 5, dice 1 Corintios 6, 9-10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, ahí está, pastor, hay mucha gente que no va a heredar el reino de Dios. Dice Gálatas 5, 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La suposición es que si vivimos en pecado, no vamos a ser salvos, no vamos a heredar el cielo. Pero mire, note que ahí en 1 Corintios 6 dice ahí que el justo no heredará el reino de Dios. Escriba ahí, el injusto no heredará el reino de Dios. El injusto. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quiénes son los injustos? Bueno, los injustos somos todos. No hay nadie que sea justo. Dice claramente Romanos 3:10, como está escrito, ¿no hay qué? No hay justo ni a un uno. Ni a un uno significa ni uno. De los 7.3 billones de personas sobre la faz de la tierra, no hay ni uno. Nadie es justo a los ojos de Dios. Claramente la Biblia nos enseña en Isaías 64:6 que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y este pasaje ya lo he explicado bastante aquí en la iglesia. Pero Pablo tampoco quería presentar su propia justicia. Nota lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo, mire, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Pablo está diciendo, yo no quiero venir a Dios y presentarle mi propia justicia, mi propia obra, mi propia santidad, mi propia cosas buenas que yo hago, mis méritos. No, dice, yo no puedo venir a Dios a presentarle mi propia justicia porque no tengo justicia, no soy justo, sino más bien voy a venir por la justicia de Dios mismo. Y note que dice, no heredarán. Ahora, ¿qué es un heredero? Un heredero es una persona que por ley tiene derecho a una herencia. Y el testador es el que hace un testamento y le deja una herencia a su heredero. Usualmente es a su hijo. Una herencia es un conjunto de los bienes, derechos y deberes que una persona al morir puede transmitir a su heredero. ¿Cómo qué? Una herencia puede ser económica, puede ser terreno, propiedades, dinero, autos, puede ser cualquier cosa. Gente que deja colecciones, tarjetas de béisbol, básquet, cualquier cosa le deja con todos los derechos a su heredero. Ahora le estoy diciendo que usualmente es un hijo el que recibe una herencia. Y la Biblia nos enseña claramente que nadie va a heredar el cielo. Una herencia no se gana. Una herencia no se merece. Yo no puedo recibir la herencia de Bill Gates porque yo no soy su hijo. Yo no puedo ganarme su herencia. Él va a dejar su herencia a quien él quiere, usualmente a sus hijos. Una persona que dice, yo no voy a heredar el reino de Dios si me porto mal, pero si me porto bien lo voy a heredar. Pero ¿cómo? Una herencia no se gana. Una herencia no está a base de mérito o trabajo. Una herencia es algo que un padre le deja a un hijo.
Porque no te lo dice en 1 Corintios 15:50, que aún nuestro cuerpo no va a heredar el cielo. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que nuestro mismo cuerpo falible no puede heredar el cielo, nada. No podemos llegar al cielo, no podemos ganarnos una herencia. Entonces, pues, pastor, ¿cómo entonces vamos a entrar al cielo si no podemos recibir esa herencia por nuestro mérito? Bueno, es por medio de Cristo. Dice ahí letra B, heredamos por medio de la adopción. Heredamos por medio de la adopción. Mi abuelo, el papá de mi mamá, él dejó una herencia a sus hijos. Él murió en el 2006 y él tuvo 13 hijos cuando él murió. A 2 de ellos les dejó casas y al resto les dejó $2,500 a cada uno. Ahora eso está tremendo para un mexicano. Hay quienes dejan herencia a sus hijos. Es tremenda bendición poder dejar una herencia. Pero note que se las dejó ¿a quiénes? A sus hijos. No se los dejó a los vecinos, no se los dejó a sus amigos, se los dejó a sus hijos. Ahora, si él hubiera adoptado a un hijo, tal vez le podría haber dado una herencia también a él. Nosotros recibimos la herencia de Dios por medio de la adopción que Dios nos ha dado a nosotros. Note lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice ahí? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, mire, hijos de Dios. Y si hijo, ¿también qué? Herederos. Herederos de Dios, mire, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Está diciendo que nosotros cuando creemos en Cristo recibimos la adopción y nos convertimos en hijos. Y si nos convertimos en hijos de Dios, también nos convertimos en herederos y coherederos con Cristo. El ser coheredero y heredero son dos cosas diferentes. Pero no te lo dice Gálatas 4, 4 al 7. Mas viendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Mire, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Entonces el injusto, el pecador, el que no cree en Cristo, él no va a heredar el cielo. No le pertenece el cielo a él. Pero si usted cree en Cristo, usted es hijo de Dios y ahora usted es heredero o una heredera de las glorias de Dios. ¿Ve qué tan sencillo es explicar estos pasajes simplemente al comparar la Biblia con la Biblia? Esto no quiere decir de nuevo que usted puede vivir su vida como usted se le da su regalada gana. Bueno, acabo ya soy hijo, ya tengo herencia en el cielo. Ten cuidado con eso, mire. Note lo que dice Filipenses 2:15. Para que seáis, mire, irreprensibles y sencillos, mire, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, mire, como hijos de luz. Pero mire, para ser hijo de Dios, solamente tenemos que creer, dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos ahí que una persona no hereda al cielo por su mérito, lo hereda por medio de creer en Cristo. Te voy a dar más un repaso breve de los 5 pasajes que cubrimos. El primero que cubrimos es el que persevera hasta el final será salvo. Entendimos que este pasaje trata de los últimos tiempos, lo que es la tribulación, que no trata que van a ser salvos de su alma, sino su carne será salva durante esos días y por eso Dios va a cortar esos días. Después vimos que el que haga la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. El contexto es que trata de falsos maestros, este pasaje. Ellos están diciendo que ellos clamaron o afirmaron creer en el Señor, pero no era cierto. Dios nunca los conoció, pero Dios conoce a los suyos. Y lo único que Dios pide que hagamos para ser salvos o hacer la voluntad de Dios es que creamos en Él. Número 3, vimos la fe sin obras es muerta. Esta es la que ha sido muy difícil para mucha gente entender. Yo creo para muchos explicar, por eso no lo han hecho en sus iglesias. Simplemente está hablando de una fe perfecta, una fe madura, que somos salvos por la fe, justificados delante de Dios por la fe, pero somos justificados delante de los hombres por nuestras obras, un buen testimonio, y Dios quiere que tengamos buenas obras. Y después vimos número 4, sin santidad nadie verá al Señor. Tiene razón, pero la santidad que nosotros necesitamos es la de Cristo mismo, que Él nos santifique y que Él nos presente santos delante de Dios. Y número 5, los que viven en pecado no heredarán el reino de Dios.
Tiene razón, los injustos no heredan al reino de Dios, pero los que creen en Cristo son hechos hijos por medio de la adopción, y si hijos, entonces herederos de las cosas celestiales del cielo.